Si tienes entre 20 y 35 años y estás pensando emigrar, mira este video hasta el final. Hay dos países que casi siempre aparecen en la lista de los que quieren emigrar: Australia y Nueva Zelanda. Muchos creen que elegir entre ellos no hace tanta diferencia, pero la realidad es muy distinta. Elegir mal puede costarte años de tu vida, miles de dólares, y tener que empezar de cero en otro país. Porque aunque estos países parecen similares migratoriamente, funcionan como dos mundos completamente distintos. Hoy vamos a ver salarios reales, visas disponibles, costo de vida, oportunidades laborales y las rutas reales hacia residencia permanente. Y al final te voy a decir qué país elegiría yo si hoy tuviera 25 años y estuviera pensando emigrar. Hola, soy Andrés. En este canal analizamos emigración sin vender sueños. Te ayudo a tomar mejores decisiones informadas. El error que muchos cometen. Muchos jóvenes toman la decisión de emigrar pensando principalmente en cosas como el paisaje, la calidad de vida o lo bonito que se ve el país en redes sociales. Pero el problema es que emigrar no es eso. Es empezar de cero en otro país con todo el riesgo financiero que eso significa. Además es entrar a un sistema migratorio con reglas, a veces no tan sencillas ni accesibles para todos. Y entender esas reglas puede marcar la diferencia entre construir una vida en ese país o tener que irte después de algunos años. Australia y Nueva Zelanda parecen muy similares. Ambos tienen economías estables, seguridad, naturaleza increíble y buena calidad de vida. Pero cuando analizamos el sistema migratorio y el mercado laboral, las diferencias empiezan a ser muy importantes. Analicemos cada uno en el contexto de 2026. Australia sigue siendo uno de los destinos migratorios más atractivos del mundo, y eso se debe principalmente a dos cosas: una economía fuerte y una alta calidad de vida. Australia tiene una economía grande y muy diversificada en sectores con alta demanda como construcción, minería, enfermería, tecnología y transporte. El salario mínimo ronda los $24 australianos por hora, lo que significa que incluso en trabajos básicos puede generar ingresos relativamente altos comparados con muchos otros países. Pero también significa algo importante: hay mucha competencia, especialmente en las grandes ciudades, Melbourne y Sydney. Ahora bien, ¿cuáles son los caminos hacia la residencia permanente en este país? Australia, aunque ha reducido algunos visados en los últimos años, todavía mantiene varias rutas hacia la residencia permanente, y entre las más conocidas están la Skilled Independent Visa, la Skilled Nominated Visa y la Skilled Work Regional Visa. Te dejo en la descripción los enlaces para que las revises. Estas visas funcionan con un sistema de puntos basado en aspectos como la edad, nivel de inglés, experiencia laboral, profesión demandada y estudios. En general te puedo decir que el mínimo para aplicar suele ser 65 puntos, pero en la práctica muchos perfiles competitivos necesitan entre 85 y 90 puntos o más, dependiendo de la profesión, dentro de un sistema que puede llegar a aproximadamente 130 puntos máximos. Otra opción es lograr el patrocinio de una empresa para obtener la residencia mediante la Employer Nomination Scheme Visa. En este caso, una empresa australiana te patrocina para trabajar y eventualmente aplicar a la residencia. Te atas a un empleador por 2 a 4 años, pero es una vía, aunque conseguir ese sponsor no siempre es fácil. Ahora quiero compartirte algo personal. Yo viví varios años en Australia. Fue una experiencia increíble. Trabajé, estudié, conocí gente de todo el mundo y fue una etapa muy importante de mi vida. Pero también aprendí una lección importante. No tener un plan migratorio claro puede limitar mucho tus opciones. Cuando llegué, mi enfoque era más bien vivir la experiencia, trabajar, avanzar y después ver cómo quedarme. Pero el sistema migratorio australiano es bastante estructurado. Si tu profesión no está en la lista correcta, si no tienes suficientes puntos o si no consigues sponsor, las opciones se reducen bastante. Y eso fue algo que en mi caso limitó mis posibilidades de residencia permanente. Ahora, algo muy importante. Esto no significa que no se pueda lograr. Miles de personas obtienen residencia en Australia cada año, pero sí significa que el plan migratorio debería empezar antes de subirte al avión. Ahora hablemos de Nueva Zelanda, un país que muchos migrantes consideran una alternativa a Australia, y en algunos aspectos lo es.
pero también tiene diferencias importantes. Por ejemplo, mercado laboral es más pequeño. Nueva Zelanda tiene alrededor de 5 millones de habitantes. Eso significa menos empresas, menos industrias y menos oportunidades laborales. En este país el salario mínimo ronda $23 neozelandeses por hora, similar en números al de Australia, pero aquí los salarios promedios suelen ser más bajos. Sobre la calidad de vida, Nueva Zelanda gana puntos. Es un país con una gran infraestructura como Australia y famoso por su naturaleza espectacular, ciudades tranquilas, ritmo de vida más relajado y buena seguridad. Muchos migrantes dicen que la vida allí es menos estresante que en Australia. Pero también hay un detalle importante. El costo de vida. Nueva Zelanda no es barato, especialmente en alquiler de comida y transporte. Y ten en cuenta que con salarios más bajos que Australia. Por otro lado, Nueva Zelanda también ofrece caminos hacia la residencia permanente, pero el sistema funciona de forma distinta. Por ejemplo, tienen la Accredited Employer Work Visa. Esta visa permite trabajar para empresas acreditadas por el gobierno. Y después de cierto tiempo, puedes avanzar hacia la residencia. Pero la principal vía hacia la residencia permanente es la Skilled Migrant Category Resident Visa. Y para aplicar normalmente necesitas una oferta laboral en Nueva Zelanda, demostrar experiencia profesional y un nivel de inglés alto. Te dejo el enlace en la descripción de esta visa. Te diría que el desafío más grande aquí es que todo depende de conseguir primero ese trabajo en un mercado laboral pequeño. Si lo resumimos de forma simple, Australia ofrece una economía más grande, más oportunidades laborales, más rutas migratorias, pero también más competencia. Por otro lado, Nueva Zelanda ofrece vida más tranquila, menos estrés, menos oportunidades laborales y salarios más bajos. Entonces, a la pregunta ¿cuál escoger, Australia o Nueva Zelanda? Si hoy tuviera 25 años y estuviera empezando desde cero, probablemente elegiría el país con más oportunidades económicas. Australia, pero también depende de tus prioridades. Hay personas que valoran más la tranquilidad y ahí Nueva Zelanda puede ser una excelente opción. Al final del día, emigrar no es solo elegir un país bonito, es elegir un sistema migratorio que te permita avanzar. Australia puede ser más competitivo, Nueva Zelanda puede ser más tranquilo, pero en ambos casos hay algo que hace toda la diferencia, el plan migratorio que tengas antes de llegar, porque emigrar sin plan es una de las formas más rápidas de botar tu dinero. Si estás pensando en migrar en los próximos años, suscríbete a Andrés Explica. Aquí analizamos migración real con datos, experiencia y sin vender sueños. Y ahora te pregunto, ¿cuál escogerías, Australia o Nueva Zelanda? Y dime algo más interesante, ¿qué es lo que más te preocupa de migrar hoy? Te leo en los comentarios.